El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener como mujer a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a la madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de los guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse los discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué relato más duro, hijo? No. No. Ustedes me asustan a mí. Más que a Herodes, Juan el Bautista. Hijos, un relato muy duro. Pero ya vamos para el relato. Yo quiero que miremos dos aspectos en la lectura de la carta a los Hebreos, que vamos a estar terminando el día de mañana, si Dios nos lo permite, y que para la semana entrante ya comenzaremos con el Génesis y el Primer Testamento, hacer ese recorrido maravilloso de toda la historia de nuestra creación. Dos mensajes importantes, hijos. Bueno, muchos, pero me llaman la atención dos partecitas de esta carta a los Hebreos, que es muy bonita, muy especial.
al iniciar dice, hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por la hospitalidad, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Hijos, qué hermosura. Y me hacía recordar y me traía a la mente las experiencias que muchos santos han vivido con la hospitalidad. Desafortunadamente, ya estoy muy viejito y decrépito y mi memoria me falla. Así algunos se rían, es verdad. Hijos, no recuerdo bien si fue a San Vicente de Paúl, que era un santo que amaba a los pobres y salía en grandes jornadas de lluvia, de frío, de heladas profundas, a llevarles una voz de aliento y a cuidarlos en las calles y a llevarles un poco de comida. Una noche se le presentó, ya había hecho toda la labor, ya había llegado a su convento y ya se disponía a descansar, pero tocaron la puerta. Él fue a mirar quién tocaba la puerta. Yo digo, ay no, yo ya me acosté. Hermanos, es duro, pero los santos nos dan ese ejemplo. Fue, y había un mendigo en la puerta y le pidió algo de comer. Él ya había repartido todo lo que tenía. Sin embargo, le dijo, espérame un momento, voy a mirar qué te puedo traer. Y fue a la cocina y le consiguió algo. Rasparía esta olla y esta otra y esta papita y yo no sé. Pero hizo algo para darle de comer a ese mendigo. Salió y le llevó el plato de comida. El mendigo se fue. San Vicente se regresa a terminar su proceso para disponerse a descansar. Y cuando se había acostado, el Señor, en un sueño y revelación maravillosa, le dijo, gracias por darme ese plato de comida. Te agradezco mucho. Esa hospitalidad vale para el reino de los cielos. Entonces, cuando preparaba la lectura y nos recordaba el texto bíblico de los Hebreos en esa primera parte, que por favor no nos olvidáramos de ser hospitalarios, se me venía a la mente este maravilloso relato. Hijos, con toda seguridad, no va a ser para mal y el Señor te bendecirá. Si un día tocan la puerta y recuerdas esta historia que te acabo de contar, levántate, ve a la puerta y si es un hermano necesitado, con hospitalidad atiéndelo y dale algo de comer. Puede ser el Señor Jesucristo que está a la puerta llamando. Segundo momento maravilloso de este texto bíblico, hijos, es que estos textos tienen tanta cosa hermosa. Ay, yo no sé, Señor, dame la fuerza para resumir en 10 minutos lo que sería toda una vida de teología, hijos. Al finalizar este hermoso texto dice, acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios.
tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus padrinos, tus hermanos mayores, algún amigo o amiga que en un momento Dios puso en el camino para hablarte, para tratar de seducir tu corazón hacia Él. Fíjense en el desenlace de su vida, o sea, de aquellos guías que el Señor puso en nuestro camino. Todos maravillosos, maravillosos. Nunca muertes trágicas, no. Siempre en la paz de Dios. Imiten su fe, imiten su fe. Y sobre todo este renglón, Jesucristo es el mismo ayer y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque queremos y deseamos en ocasiones que la iglesia se modernice. La iglesia no tiene que ser moderna. La iglesia tiene que ser fiel. La iglesia no tiene que ser moderna, tiene que ser fiel. Ay, no hable del aborto, cura retrógrado. Yo tengo que hablar de lo que la palabra de Dios nos dice, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y siempre. Porque quiero una iglesia diferente a la que tenemos, donde me hablen bonito, donde me digan que todo es permitido, que nada es pecado, que yo puedo ir y comulgar cuantas veces yo quiera, como quiera que esté. ¿Cuál sacramento? Uno confesarse con un hombre más pecador. ¿Por qué quieres venir a cambiar lo que en 2000 años la palabra de Dios nos ha dicho? La iglesia es la misma ayer y siempre, y el pecado no ha cambiado. Cuando el Señor Jesucristo venga y nos diga, no hablen más del aborto, no hablamos más del aborto. Cuando el Señor Jesucristo venga en una manifestación hermosa y nos diga, no vuelvan a hablar del pecado, no volvemos a hablar del pecado. Pero mientras tanto, la iglesia es la misma, ayer, hoy y siempre. Y en el texto bíblico del Evangelio, yo les decía al iniciar la Santa Eucaristía, vamos a tener en cuenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio. Y por eso vamos a celebrar por la familia. ¿Quién me dice en qué parte del Evangelio se está hablando de la familia? ¿Quién me levanta la mano? Deme ese gusto, San Expedito, ayúdame con este milagro, un día de estos te pago. ¿En qué parte de la palabra de Dios nos habla el texto de la familia? Tres personas de 60 que estamos. Ojo, 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 ojo. Zoraida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Háblenos durito si es tan amable. ¿En qué parte del texto nos habla tan especialmente de la familia? Pues no sé si de pronto está relacionado con lo que pasó o vivió Herodes, que igual él estaba con la mujer de su hermano y que eso pues no era impuro y que de pronto tiene que ver pues con el matrimonio, con la unión entre un hombre y una mujer, insano o visto bien por Dios. Podría ser.
¿Alguien quiere hacer alguna aproximación más? ¿Refutar lo que dice Zoraida? ¿O afirmarlo? ¿O explicarnos por qué es esa parte la que nos habla de la familia? Gilmita, dame una alegría, mi vida. Guillermo. Cuente todo. Bueno, para mí, ¿Es verdad lo como que dice para Zoraida todos. o qué? No. Sabe que yo soy un poquito sorda y no le alcancé a escuchar bien. Ah, bueno. Yo le voy a decir Listo. lo que a mí me dice en qué parte. Bueno, hágale pues. Cuando Juan le dice a Herodes que no es lícito que se haya casado con la esposa de su hermano. Y ¿Cómo ahí se es llamaba el donde, hermano? Felipe. Felipe. Ay, no. Sí, Felipe Andrés. Bueno, listo. Bueno, Continúe pues. el hermano de él. Sí. Y ahí es donde entra él, pues, a debatir, que pide, cuando la niña esa fue y le bailó y le pidió que Ya, no se ponga a contar más nada. Ya. Muy bien. Listo, hijos. Gilmita. Ya. Hijos. Doña Gilma y Zoraida nos acaban de decir en qué parte se habla de la familia. Resulta que Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano Filipo. Entonces, ahí es donde se habla de la familia. Y ahí se está hablando de una familia destruida por la concupiscencia del pecado y las fragilidades de un ser humano que destruyen un hogar. Lo destruyen. Y ahí es donde yo sentía que debíamos de orar por la familia y sobre todo por la unión de las familias. Hijos, ¿cuántas familias hay en las mismas condiciones? No nos alcanzan los dedos de las manos, de los pies, los de ustedes y los míos para contar. Es así. Sabiendo que la iglesia ayer, hoy y siempre es la misma. Y entonces, ahora todo eso entra en un relativismo. Eso no es pecado, padre, ¿cierto? No es pecado. Padre, ¿podemos comulgar? No. Hazte padre retrógrado, cura y... No, hijos, no es posible. No es posible porque hay un pecado. Porque no está bien. Porque uno de los dos abandonó el hogar. O ambos. Y no está bien. Y nosotros, como iglesia, tenemos que orar por esos matrimonios para que sea la gracia de Dios. Hay matrimonios, hijos, irreconciliables. No hay nada que hacer por múltiples situaciones. Eso solamente lo sabe la pareja y lo saben los peritos en derecho canónico de la iglesia que atienden esos casos. Y a esos es a los que hace referencia el Santo Padre cuando nos dice, por favor, profundicen, analicen y mediten muy especialmente esos casos y esas situaciones para que se pueda tomar una determinación como iglesia por el estado de gracia de esas dos personas. No es por nada más, hijos, es porque así como la Santísima Virgen María y el Señor Jesús han hecho hasta lo imposible para que tú y yo no nos perdamos y volvamos al estado de gracia, la iglesia asistida por el Espíritu Santo también ha buscado todas las formas y las maneras de que no te alejes de la iglesia y que no pierdas el estado de gracia y que vuelvas
a la vida sacramental. Hoy, ese relato es muy duro, hijos, pero ese relato tiene 1000 cosas para uno decir. Pero en el momento en que preparaba la homilía, sentía que me centrara en esta parte de la familia. Yo no sé cuál es la situación de todos los que estamos acá en cuanto a la familia. Familias muy convulsionadas. Hay unas familias santas, o al menos así lo ve uno. Ya de ahí para allá yo no puedo decir absolutamente nada. Pero hijos, hay unas familias que a la luz pública, en medio de la sociedad, se nota la descomposición, se nota la situación tan complicada, tan dura y tan difícil que se vive al interior. Hoy es un día para que oremos por las familias y sobre todo por aquellas que están fraccionadas, que se están rompiendo, que se están dividiendo, que los hijos sufren, que sufren los entornos de las dos familias. Este es el momento para orar por ellos. Que la gracia de Dios, que hoy nos pide tan especialmente que seamos hospitalarios, que recordemos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos ayude a entender que la familia hay que cuidarla y que tenemos que hacer lo que más podamos por conservar el estado de gracia, la vida sacramental y la unidad de nuestros hogares. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.